Hola, mi nombre es Jonathan Duarte, maestro bachiller graduado de la Academia Española de Esgrima Antigua por Alberto von Pretzi. Junto con Ronald Morales ideamos este proyecto denominado Sala de Armas El Gran Mariscal para que la esgrima antigua recorriera todo Colombia. Esperamos que te guste y continúes con nosotros en el camino de la espada. Hola. Esta clase hace parte de un ciclo que estamos desarrollando con un grupo de estudio de la Sala de Armas El Gran Mariscal en Colombia. El propósito de estas clases es dar unas herramientas iniciales, algunos tips o claves para mejor acercarse a la esgrima antigua. Son solamente recomendaciones, no pretende ser una evaluación comprensiva del tema. Sin embargo, esperamos que sea de muchísima utilidad y pueda ser aprovechado por quienes de manera ingenua, en el buen sentido, se están aproximando a la esgrima antigua y quieren estudiar de una mejor manera los manuscritos o las fuentes primarias, incluso documentación actual, y así corregir un poquito el rumbo en un tema que es difícil. La clase consiste en saber cómo acercarnos y leer a los maestros. No tiene ningún otro propósito. Es un propósito muy sencillo, pero pues al final pretencioso, difícil, porque está en el corazón de lo que nosotros practicamos. Denominamos así a esta clase, cómo descifrar a los maestros. Desde la Sala de Armas El Gran Mariscal en Colombia queremos dar estas nociones generales y que puedan ayudarnos en este derrotero a seguir. Entonces, este va a ser un poco el plan que vamos a desarrollar. Tipos de información con los que te puedes encontrar, tipos de contenidos, de esa información que vas a encontrar, tradiciones a las que por lo menos nosotros nos acercamos, problemas a los que te vas a enfrentar en el ejercicio del estudio de la esgrima antigua, de su documentación y dos temas finales, claves, que son básicamente consejos, recomendaciones que nosotros damos para mejor desarrollar la tarea y al final un elemento que denominamos contraste. ¿Para qué? Para que eso nos sirva como herramienta de prueba y saber si lo que estamos haciendo está bien hecho o no. Bien, no siendo más, arranquemos entonces. Primero, ¿qué nos vamos a encontrar? Este es el primer punto. Tipos de información. ¿Qué información te puedes ir encontrando cuando dices quiero practicar esgrima antigua? Estoy solo en una ciudad, por ejemplo, pensemos, no sé, en Cali, Barranquilla, Santander, aquí en Colombia, en Medellín, y quisiera hacerlo. ¿Vale? Con la sala de armas siempre vas a poder contar con el gran mariscal. No obstante, es muy importante el trabajo autónomo. Entonces, ¿qué te vas a encontrar? Grosso modo, primero, manuscritos. Aquí tenemos a la izquierda el libro de combate de Alberto Durero, el Dürer Fechtbuch, manuscritos como este, de puño y letra de alguien, impresos, post-Gutenberg claramente, cuadernos, algo que sí, yo sé, es un manuscrito al fin y al cabo, pero creo que nos ayuda a diferenciar un poco el tipo de documentación primaria a la que nos vamos a enfrentar. Y estos manuscritos, impresos y cuadernos, ya vamos a desarrollar de qué se trata esto, contienen muchas cosas. Sus contenidos son variadísimos, riquísimos, muy vastos. Por eso decimos, este video no pretende abarcarlo, no pretende de explayarse en todo lo posible, solamente en aquello que es como principal, primario y muy evidente. En esta documentación entonces uno se puede encontrar con técnicas, cómo combatir, utilicemos la imagen de la derecha de la pantalla, no obstante también filosofía, contenido filosófico, lo que funda el arte en cada una de sus épocas. Por ejemplo, si uno piensa en Japón, uno sabe que el Zen, que el budismo, que otro tipo de creencias inspiran esas tradiciones. Aquí con nosotros pasa también. Y uno encuentra, por ejemplo, el libro de Jerónimo de Carranza, cuando nace la verdadera destreza. Si uno lo lee de primeras, de manera ingenua, uno va a ver casi que un libro de filosofía. Casi que un libro de filosofía.
No obstante, además, en este tipo de documentación nos vamos a encontrar con artefactos y algo que yo le puse el nombre de curiosité. Estas curiosidades o variedades nos van a dar información adicional que si bien a priori no es el componente que yo estoy buscando, o sea, no se enfoca en la práctica marcial, sí es una herramienta contextual que nos va a ayudar a entender de qué se trata. Bien, entonces comencemos a profundizar. Comenzamos aquí muy grandotes y vamos a seguir acotándonos hasta llegar al punto. Entonces, primero, manuscritos. Estos manuscritos, en cada uno les pongo abajo cuál es la fuente, el año y el autor posible, o si es anónimo, son variados. Y riquísimos. Por ejemplo, aquí yo sé, estos no tienen letra, no son un manuscrito en estricto sentido porque no están escritos, pero dentro de esto, por ejemplo, pensemos en el de Alberto Durero, que vamos a encontrar de puño y letra del maestro o de alguien que conocía a ese maestro y por encargo hizo el manuscrito. Y ese manuscrito va a incluir imágenes. Pensemos aquí, tenemos a la izquierda espada y broquel, el manejo de, de estos dos arneses. Y a la derecha, bien, sí, yo sé, sigue siendo espada y broquel, pero vemos y entramos en el combate cuerpo a cuerpo. Esto es lo primero que uno se va a encontrar y lo que tal vez idealmente uno buscaría. ¿Por qué? Porque me hace tal vez un poco más fácil el ejercicio interpretativo. Pero cuando digo manuscritos nos referimos estrictamente a esto, ¿no? Que es lo que esperaríamos encontrarnos y es documentación que está en diversas lenguas, en diversos países, en materiales distintos y variados que contienen lo que nosotros tenemos que estudiar. Entonces, esto es lo primero, saber que esto es lo que vamos a ver. Pero aún sigue siendo difícil, por ejemplo, yo soy una persona de habla hispana, yo hablo es castellano y lo que está aquí en la imagen son lenguas eh, alemanas, germánico, y ni siquiera la alemana actual. Es difícil para mí, ¿no? Pero en principio, quedémonos con que nos vamos a encontrar con esto. Adicionalmente, estos manuscritos tienen esta posibilidad de que sean un poco mixtos, por ponerles un nombre, en el que vamos a encontrar el texto de puño y letra de su autor. Insisto, puede ser el maestro, puede ser un discípulo o puede ser un tercero que por encargo lo hace o lo copia. Y complementado con imágenes que explican lo que se está diciendo en letras. Ahora, esas imágenes tienen problemas, pero luego charlamos de eso. Adicionalmente a los manuscritos, tenemos los impresos, como lo habíamos mencionado. Entonces, luego de Gutenberg nos vamos a encontrar con muchos libros que van a ser lo mismo que nos estábamos encontrando en los manuscritos, pero serán abundantes. Vamos a encontrar una cantidad mayor que nos va a permitir aproximarnos de una mejor manera, porque tal vez la letra es más legible, ¿no? Si bien yo no sé alemán o sé bajo germánico o cualquiera de esas lenguas, tal vez leer en bastarda es difícil para mí que no estoy acostumbrado a ese tipo de caligrafía. Pero si me le encuentro una letra tipo imprenta, incluso así sea de este carácter gótico, es más sencillo para mí, es más llevadero. Son herramientas que me voy a ir encontrando. Ahora, que se ubican en momentos temporales distintos. Es distinto este manuscrito de Gregorio Vicente Ferrer sobre la verdadera destreza, esto del siglo XVIII es muy legible para mí, por ejemplo, a estos manuscritos. ¿No? 1452, 1479 y en otros lenguajes. Eh, Adicionalmente, estos manuscritos luego impresos, estos impresos nos traen información importantísima y es sus grabados, sus reproducciones. Claro, van a tener ahora un detalle adicional producto de la tecnología que me va a permitir entender qué es lo que hay, ¿no? Cuál es más o menos la postura, cómo se ponen los pies, cómo se coge el arma, cómo se planta el esgrimista o el combatiente y cómo hay elementos adicionales que me van a permitir mejorar la interpretación para al final decir tal cosa probablemente se hacía así o asá. Distinto a estos primeros dibujos que vemos. Eh, Hay dedos que faltan, no hay piso, no hay un suelo en la imagen de la derecha.
No es fácil distinguir las cabezas de ellos, no es fácil distinguir si, por ejemplo, el brazo izquierdo del rojo está pasando por debajo del brazo derecho de su oponente o por encima, qué es lo que está ocurriendo. Es más difícil, evidentemente. No sabemos si el de pantalón verde le está haciendo alguna bloqueo con la pierna izquierda al de azul, no es claro. Entonces, los libros impresos van a mejorar esta perspectiva, van a mejorar la posibilidad de interpretar. Pero solamente son herramientas, son descartables, no todas son herramientas que yo debo ir entendiendo para mejor manejar. Adicionalmente, pues claro, mejoran los artistas. Aquí tenemos a Nicoletto Giganti y son grabados de mucha mejor factura. Y él en su momento seguramente habrá pensado, mire, yo tengo que ponerle un piso en el que sea mucho más entendible la profundidad, la perspectiva, le pongo luces, sombras y mejoro la experiencia para el lector. Lo va a sufrir, pero no tanto. Pero insisto, son solamente herramientas. Ahora, finalmente aquí yo puse algo así denominado, entre comillas, como cuadernos o apuntamientos. Con esto aludo a varias cosas, no un tratado o un documento comprensivo de la técnica, sino, por ejemplo, notas al margen, notas en las primeras páginas o contraportadas de los documentos, en las páginas finales, cuadernos en estricto sentido en el que un discípulo iba tomando nota de lo que venía aprendiendo o el maestro, sin la pretensión de hacer un libro, un tratado, tomaba notas para desarrollar sus contenidos y sus clases, como de repaso, de facilidad, y eso es más o menos habitual. Y ahí vamos a tener información adicional que es valiosa. Bien, esto es grosso modo lo que nos vamos a encontrar. Manuscritos, libros impresos y cuadernos. Que sí, insisto, sé que es al final un manuscrito, pero quería como diferenciarlo como una categoría o por lo menos subcategoría que vale la pena reconocer. Ahora bien, tipos de contenido. Ya sabemos que estos son como las clases de material a la que nos vamos a enfrentar, pero ¿qué tipos de contenido hay? Son muchos, son variados y aquí es importante entonces que hagas una pausa, ponderes cómo te vas a enfrentar a ello y de esa manera mejore tu experiencia, lidies de mejor manera con la frustración de no entiendo qué está ahí escrito o no estoy seguro si lo estoy haciendo bien y así puedas seguir un mejor derrotero. Entonces, entremos en este nuevo tema. Vuelvo, tipos de contenido. Texto. Yo sé, parece de perogrullo lo que yo estoy diciendo, parece muy simple, pero es que tal vez en las cosas simples es donde hemos dejado de reparar y por querer correr hemos perdido información valiosa. Texto. Pero este texto tiene sus sutilezas, sus variaciones donde tú debes hacer una pausa. Pongamos ejemplos. Claro, texto al final es la articulación de muchas letras, palabras, oraciones, párrafos, etcétera. Pero no hago énfasis en ello. A lo que quiero llegar es que hay tipos de texto. Por ejemplo, poemas. Pensemos en el Kunst des Fechtens. La tradición comienza con un poema. Y uno no entiende ese poema y lo pasa por alto. Pero si yo volviera y lo intentara, tal vez ahí habría como ciencia, sabiduría que me permitiría mejorar la técnica. Entonces hay poesía a la que debo enfrentarme. Y me enfrento a la poesía de una manera distinta a la que me enfrento a la prosa o a otro tipo de anotaciones. Bien. Y aquí, como curiosité de alguna forma, vemos que en el manuscrito de la derecha hay un caballero. Y si yo comenzara a reparar en cada uno de los elementos de este documento, que ya sé que es un manuscrito, que trae imágenes, mucho texto, y este texto en este caso es poesía, pero trae estas imágenes. Y podría, si yo fuera una persona estudiosa de la equitación y el combate sobre caballo, me fijaría, por ejemplo, en la postura de los pies del jinete, en donde tiene atada, o por lo menos donde lleva la rienda del caballo el jinete, la altura de esa rienda. Yo sé, el dibujo tal vez no me permite tener la noción real de las proporciones, pero sí me va dando unas guías, unas instrucciones generales. Por ejemplo,
cuál es la mano que está liderando la lanza, está un poquito perfilado, no va tan cuadrado. Entonces hay ya herramientas que yo debía haber notado y no haber corrido por tener ese afán. Pero además de poesía, lo decíamos, tenemos dibujos. Y los dibujos presentan diversos problemas, ahorita los veremos, pero son es un nuevo tipo, bueno, no nuevo, pero es otro de los tipos de contenido a los que nos podremos enfrentar y que van a darnos información valiosa. No toda, eh, pero hay que reparar en sus detalles. Claro, aquí tenemos a Texedo. Más o menos sé cómo están plantados, pero por ejemplo no veo sus manos. No sé cómo están empuñando la espada ropera, no sé cómo están empuñando el broquel, pero bueno, de alguna forma tengo guías. No sé cuál es la separación del broquel del esgrimista de la derecha respecto de su pecho, para saber cuánto esfuerzo debo hacer con el brazo, pero tengo una nueva guía. No obstante, todo lo que estamos diciendo son como elementos mínimos para que tú puedas ubicarte y hacer un trabajo con una mejor filigrana y que tu resultado razonablemente eh, sea más aproximado. Que tendrás siempre mentira, porque al final nuestro esgrima y nuestro modo de combatir no es definitivo. De esto no depende nuestra vida, nuestro trabajo. De esto no implica la tensión, la adrenalina propia de una arma afilada y con la intención de ser realmente utilizada. Por eso digo que siempre va a mentir. Pero razonablemente me puedo acercar de alguna forma a lo que pudo haber ocurrido. Además de textos, eh, y los tipos de textos, ya habíamos dicho, poesía, resalté en ello, pero claramente prosa y todo lo que quepa dentro de la prosa y la poesía. Vimos dibujos y dentro de dibujos podríamos tener un segundo o un subtipo. Y en este caso son los símbolos. Claro, aquí nuevamente son representaciones gráficas, eso es un dibujo. Pero en este caso no nos están refiriendo, no nos están dando entre comillas la foto de la técnica, sino que nos está evidenciando una idea, una alegoría, que es absolutamente crucial. Uno no debe pasarla por alto porque aquí está el sabor, está el saber, está lo que nutre eh, la práctica. Aquí está la médula. Entonces, si hago una pausa y me enfrento a la persona, porque en este momento estoy pensando que yo desconozco este documento, es un documento antiguo, pero no sé qué me voy a encontrar, no sé quiénes están ahí, y detallo qué es lo que ocurre porque hay unas espadas dispuestas como están dispuestas, porque hay unos animales, y esos animales cómo están atados a unas palabras y a unas partes determinadas del cuerpo de este personaje me va a dar nociones adicionales. Por ejemplo, me encanta quedarme a veces mucho tiempo con la idea de esta torre sobre el elefante. La idea de la torre sobre el elefante y la fortaleza de las piernas, la solidez del templo, las dos columnas del templo, las que lo soportan, son clave. Y yo puedo a partir de esto buscar elementos contextuales que me ayuden a nutrir la práctica. Recuerdo yo, por ejemplo, el monumento a Santa María Supra Minerva en Roma, una escultura espectacular hecha por Bernini en la que pone, no una torre en este caso, sino un obelisco sobre un elefante. Y a partir de eso yo comenzaría a elucubrar sobre la simbología y todo ese saber profundo que debería yo enfatizar en mi práctica cuando estoy, por ejemplo, estudiando sobre los desplazamientos, compases y todo el movimiento sobre el suelo. Pero bueno, creo que he sido evidente con la idea de la alegoría y el símbolo. Adicionalmente, dentro de los dibujos, al final dentro de las representaciones gráficas, nos podemos encontrar con planos. Esto es básicamente un esquema. Claro, aquí vemos además una mixtura interesantísima porque vemos dibujos propios de la técnica, ángulos de la espada, cómo ejecutar alguna técnica, pero sobre lo que quiero resaltar o llamar en este caso la atención es sobre lo que vemos, las líneas que estamos viendo y las marcas de los pies. Cómo desplazarme, cómo entender la estructura, la anatomía del cuerpo, cómo seccionar cada una de las posiciones. Esos planos son utilísimos. Insisto, ahora con una nueva idea. No
con ánimo de ser más papista que el Papa, sino con ánimo de entender esto como una herramienta que es solamente teórica. Lo que está en el plano debe ser vivificado. Si yo me apego exclusivamente a hacer tal como se ve en el papel, pero en la práctica no funciona, no tiene una aplicación real, algo estoy haciendo mal. Entonces, la teoría es teoría y debe ser vivificada por el practicante. De lo contrario, vamos a incurrir en errores. Continuemos. Ahora, la idea de los gráficos sigue evolucionando. Teníamos gráficos, los primeros que vimos muy planos, difíciles de interpretar, va mejorando la técnica, pero esos primeros imágenes no me dicen mucho. eh, y con el tiempo, entonces, quienes estaban preocupados por producir esta información dicen, pues pongámosles la historia más o menos completa. Y aquí Daniel Jacket, en un artículo, ya no recuerdo su nombre, habla sobre la cinemascopía. Y es como el maestro, o bueno, al final quien elabora el documento, trata de poner la secuencia de movimientos para que uno mejor entienda. Aquí tenemos A, B, C y D en la ejecución de alguna técnica que nos está enseñando Camilo Agripa. Ah, bueno, entonces yo sé más o menos que mi brazo derecho debe estar a la altura de mi frente y progresivamente ir descendiendo hasta ponerse en el momento y el lugar adecuado de la técnica mientras me desplazo. Entonces son tipos de cosas que nos vamos a encontrar, que no es uniforme, que no estará en todas las tradiciones y de la misma manera, pero que es útil y debo conocerlo para saber cómo afrontarlo. ¿Listo? Aquí nuevamente un poquito del plano, la cinemascopía, ideas que ya vimos. Ahora, tradiciones. Es importante hacer un alto y comenzar a acotarse. No por mucho abarcar, mejor lo hago. Entonces debería yo decir qué es realmente lo que quiero practicar y concentrarme en ello para mejorarlo. Insisto, nosotros dentro de la esgrima antigua hacemos parte de una tradición absolutamente nueva. Claro, yo sé, a inicios del siglo XX hubo mucha gente que lo intentó y posteriormente hubo algunos chispazos adicionales. En épocas previas al mismo siglo XX hubo otros ejercicios relativamente similares, pero digamos que la tradición se rompe, se pierde y nuevamente inicia. Entonces al final somos muy jóvenes, distinto a la Japón, a la India, a la China, que lleva muchos años practicándolo y su ejercicio continuado y disciplinado les ha dado conclusiones valiosas. De manera que nosotros debemos aprovechar este momento y entendiendo esa experiencia que ellos han tenido, mejorar lo que nosotros podemos hacer. Bien, entonces hay que acotar la tradición. Para el caso específico, en la sala de armas, el Gran Mariscal, practicamos tres cosas. El Kunst des Fechtens, dentro de su tradición temprana en los territorios germánicos, y ahí nos echamos un poquito más atrás y hacemos espada y broquel según el manuscrito 1.33, y a su vez practicamos verdadera destreza y su tradición temprana en los territorios hispanos. Ahora, estas dos afirmaciones son complicadas, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿De qué año a qué año? ¿De qué zona geográfica a qué zona geográfica? ¿No? En todas las ciudades, estado de esa época y todos los reinos alemanes de ese momento. Cuando digo alemanes, entendamos, lo pongo como un título muy general para poder resumir incluso en la tradición hispánica, ¿no? Lo practica según como era aquí, allá, en Portugal, en España, estricto sensu, o en los territorios de ultramar, como era en Colombia, o si en México. Bueno, es difícil afirmarlo, ¿no? Pero razonablemente y con un poco de honestidad uno puede decir, mire, por lo menos en el Kunst des Fechtens, que fue la tradición que yo elegí, no la esgrima italiana, por ejemplo, yo puedo decir que me dedico o me esforzaré en entender a los maestros de la tradición temprana, los primeros glosadores. ¿Listo? Descartando un poco los posteriores, Meyer y otro tipo de alemanes que aparecerán en el siglo XVI, XVII. Y en la verdadera destreza, un poco también, ¿no? Me quedo un poco más hacia la época de Pacheco, trato de entender su contexto. ¿Por qué?
las almas son todas, o al final las naciones y las personas tienen un alma distinta, se comportan por sus gustos, por su geografía, por sus costumbres, por tantas cosas, se comportan muy distinto. Y esa suma de territorios amplios más vastos periodos de tiempo nos van a poner en problemas. Es distinto lo que se hace de un año a otro. El ejemplo que yo siempre utilizo es el del celular. Hoy conocemos muchos tipos de celulares. Todos sirven para llamar, sí, pero son distintos y se usan de manera totalmente distinta. Y si un arqueólogo en 100 años, después de que se acabe el mundo, descubre los celulares, va a tener nuestra misma discusión. La discusión que nosotros tenemos de cómo se usaba un arma y en tal época y en dónde, entonces la respuesta del arqueólogo futuro será, bueno, el celular X se usaba así, había otro celular que simplemente tenía altavoz, otro con unos audífonos. Quiero tratar de ser ahí vehemente en esa idea para entender el riesgo de no acotarse dentro de una tradición de manera correcta. Bien, entonces continuemos. Aquí está el ejemplo del Kunst. Esto lo saca de Wichtenauer. Es muy sencillo. Simplemente sabemos que hay arriba un posible manuscrito original que desconocemos y unos hijos que fueron encontrados en distintos lugares, que hacen parte de esa tradición de uno de los glosadores de la tradición de Lichtenauer, pero que incluso solo él ya es un reto, porque me ofrece distintos manuscritos, al final distintas versiones sobre lo que su maestro le enseñó, siendo ya lo que él dice una nueva versión. Entonces, mejor acotarse y no disgregarse. Ahora, puedo acercarme a eso otro, pero con cautela y de una manera razonablemente sana. Aquí teníamos otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, a la izquierda el 1.33, el manuscrito de Espada y Broquel, y a la derecha tenemos este anónimo de Espada y Broquel, que están tal vez emparentados. Vemos alguna similitud de los que conocemos esto un poco en su postura, en sus movimientos, pero que en todo caso ya se ve la diferencia de la época, por lo menos en el estilo de quien produjo el manuscrito o los dibujitos. Es muy distinto, pero van amigados, entre comillas, hacen parte de la misma tradición, pero debo entenderlo y en esa medida mejor comportarme en el proceso de interpretación. Miremos aquí, por ejemplo, estos son otros manuscritos en los que vemos cómo utilizar la espada y el broquel. Entonces debo, insisto, hacer una pausa y entender la relación y hasta dónde puedo llevar mi ejercicio interpretativo. Ya conozco tipos de documentación que me voy a encontrar, tipos de contenido y conozco la necesidad de acotar su tradición. Y dentro de esto, pues la necesidad de entender el territorio en el que se aplica y el tiempo al que yo estoy aludiendo. Bien, continuemos. Entonces, ¿qué problemas vamos a tener? Los problemas son varios, como en cualquier ejercicio interpretativo, en cualquier actitud de estudio, pero yo los quise resumir en estos cuatro. Pueden ser muchos más, ¿vale? Pero insisto, esto no es exhaustivo, solamente es una guía. Estos cuatro, los primeros, el primero, perdón, idioma, es evidente. Aquí abajo ponía una imagen sobre un manuscrito árabe, escrito en árabe por lo menos, eh, para hablar es que el idioma es una barrera. Incluso para nosotros en castellano ya leer el Quijote, que no debería serlo, pero ya leer el Quijote es difícil, hay palabras en desuso, hay términos arcaizantes, fórmulas, sintaxis, difícil para nosotros. Entonces el idioma comienza a generar varios retos y ahí hay que detenerse, tomar aire y enfrentarlo de la mejor manera. Esto es, buscando las mejores ediciones, si es que no puedo enfrentarme al documento original, pues buscar una buena traducción, preferiblemente mantenerme en el idioma y si no puedo mantenerme en ese idioma, buscar la mejor traducción. Luego, la tradición. Eh, no es solo la letra, o sea, no es solo una receta para preparar arroz, por ejemplo, en la que uno pone tanta cantidad de agua y tanta cantidad de arroz y ya estuvo, no es así. La tradición hace parte de una serie enorme de elementos que la nutrieron. El culto del momento, la filosofía del momento, el clima del momento, la geografía, el arte. Entonces, todos estos elementos en torno a esa tradición que escogimos hacen
que sea un trabajo un poco más complejo, en la medida en que debo tratar razonablemente de acercarme a ellos para mejor entender cómo se utilizaba el arma o cómo se ejecutaba la técnica en la que yo estoy pensando. Tercer problema, la completitud de la información. El texto, las imágenes, los planos, los símbolos, la cinemascopía, entre otras herramientas, no están completos. Carecen de información. No es como un video en el que uno puede ver en más o menos qué es lo que está ocurriendo. No, aquí desconozco mucho de lo que está pasando, de lo que me está traduciendo, por ejemplo, la imagen de la izquierda. Yo no sé si hay velocidad, si hay fuerza, si no hay fuerza, cuál es la relación de las manos que están detrás del broquel. Hay mucha información que falta acá. Y muchas veces no lo dice la imagen, tampoco lo dice el texto. Entonces es un problema enorme. Y para ello debo valerme entonces de todas esas herramientas contextuales, de las pinturas, del mismo documento, de documentos hermanos, para poder entender y llenar razonablemente, perdono usar esa palabra para todo, pero es así, razonablemente esos vacíos. Y finalmente la oscuridad. Esta documentación no va a ser jamás del todo comprensible para nosotros, porque corresponde a tiempos eh, con necesidades distintas. Bien, estos son, creo yo, los problemas más básicos, pero tienen soluciones, ¿vale? ¿Cuáles son las claves? Aquí nuevamente recurrimos al símbolo y nos pone dos llaves en las rodillas, en las piernas del esgrimista. ¿Cuáles son las claves? Yo dejé abajo una frase que aparece en un libro llamado el Mutus Liber. Esa frase dice, ora leye, leye, releye, labora et invenies. Y esta es la tarea de nosotros como practicantes de esgrima antigua. En algún artículo de Roberto Gotti, el maestro italiano, leí una frase más o menos como que la sabiduría en general se transmite de boca a oídos del discípulo, del maestro al discípulo. Pero en el caso de la esgrima, del combate, se transmite del cuerpo del maestro al cuerpo del discípulo. Eh, y por eso quise utilizar esta frase de la tradición alquímica, porque lo que hacemos de alguna forma tiene que ver. Y este ora leye, leye, releye, la hora de Timbenies es lo mismo. Tal vez cambiaría un poco el hora, le buscaría otra palabra, pero básicamente esto es orar, leer, leer, releer, y yo le pondría este releye unas 17 veces, releye, 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 luego labora, trabaja, ponlo en práctica, y al final, si es que te va bien y lo haces más o menos de manera sensata, encontrarás. Esta debería ser como la divisa para todo el que quiere interpretar los manuscritos, a los maestros y a aplicar la esgrima antigua. Pero tengo cuatro claves que, insisto, son las más básicas que yo veo y que le pueden ayudar a uno a mejor hacer el trabajo. Primera, comparación. Segunda, bueno, cuando digo comparación es comparación dentro de la tradición, ¿no? Como lo vimos, por ejemplo, en ese árbol, ese estema de los manuscritos relacionados con Peter von Danzig. Hay que compararlos y mirar qué dice uno y qué dice otro. O que dicen maestros en la misma época, que dijo Peter von Danzig, que dijo Sigmund Ringe, que dijo Dobringer, que dijo Jude Lev. Saber qué dijeron ellos y mirar las diferencias. Lo segundo, términos. Identificar en el idioma original los términos importantes. Es distinto de decir dar un compás a saltar. Los dos son desplazamientos. Pero si yo leo todo como si fuera un compás, un desplazamiento, puedo perder información valiosa. Entonces, identificar cuáles son los términos técnicos necesarios. Lo tercero, la doctrina. Ya vamos a ver en un ejemplo muy sencillo de qué estoy hablando. Doctrina y bases. Con esto vuelvo a las ideas básicas. Y es, nosotros pasamos por alto un poco la elocuencia inicial o las máximas, las frases, las afirmaciones, las grandes citas de los maestros en sus manuscritos, en sus textos. Pero cometemos un error porque ahí está la sustancia. Por ejemplo, pensemos en el 1.33.
el corazón de la técnica es motus frequens. Entonces, grosso modo, el manuscrito, el maestro Lutergo está diciendo, no olvides que tienes que estarte moviendo y la idea de motus frequens. Y uno dice, bueno, pues normal, ¿no? Uno no se puede quedar quieto. Pero no, es que ahí está la idea clave y es la idea de la fluidez y el movimiento constante. O cuando en el Kunst des Frequens uno aparece en las primeras páginas, las primeras frases, la idea de la comparación y el contraste, que eso es aristotélico. Incluso hablan de Aristóteles. Y uno dice, sí, arriba, abajo, fuerte, débil, es evidente para mí como lector y como es tan obvio, lo paso. No, ahí hay que hacer un alto. Porque cuando sumo eso más la técnica, comienzo a eliminar ganga, eliminar basura, escoria, que de otra forma no hubiera identificado. Si yo sé que debo aprender a oponerme, entenderé entonces cómo esgrimir mejor. Y al final, práctica. Esto es, eh, todo esto que leí, póngalo a funcionar. Y si no funciona, hay algo que debe estar mal. O en su ejercicio interpretativo o en su ejecución. Entonces hay que practicar, 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 practicar. Pero aquí yo creo que hay que quedarse con estas cuatro cosas y marcarse con fuego esta frase del mutus liber. Ora, ora, leye, leye, releye, labora et invenis. Entonces, eh, antes de hacer un ejercicio muy sencillo, que es este que tengo aquí en la imagen, quedémonos con unas cuatro ideas finales. Hay que ir a la cultura de ese arte que yo estoy practicando, de esa tradición. Si estoy pensando, por ejemplo, en la verdadera destreza, qué cosa más buena ir a la literatura del siglo de oro, encontrar las referencias a la verdadera destreza en Cervantes o en otros, en las pinturas de su época, en el mobiliario, ¿vale? En todos esos elementos que nutren. Atender de manera sana a la filosofía que funda ese arte. Es muy distinto practicar, pensemos en Kyudo, tiro con arco en el Japón, como practicamos tiro con arco o vemos practicar tiro con arco en otros escenarios, en los olímpicos, o quienes se dedican a la caza, es una cosa muy distinta. Y si usamos eso de Occidente y se lo metemos a la fuerza al Kyudo, dejará de ser Kyudo. El Kyudo necesita ese sustrato filosófico, o si no va a cambiar radicalmente el comportamiento y la ejecución técnica. Lo tercero es entender las herramientas, tal, más que armas es herramientas. Tengo un simulador en madera, en nylon, en metal, con filo, sin filo, todo eso cambia y va a alterar mi práctica, que al final es una práctica antigua hecha hoy. Y finalmente hay que beber arte todo el tiempo, es importantísimo para complementar el ejercicio de interpretación. Aquí ponía yo el ejemplo del Quijote, la literatura, la filosofía dentro de Carranza, aquí Oxshott, sobre toda la idea y las nociones del arma, si no la conoces, pues difícil, ¿no? Y los elementos artísticos, que al final son es el sumum de lo que acabamos de decir de la filosofía, de la cultura, del arma, está allí. Bien, entonces, para finalizar, yo tenía por acá un ejercicio que nos va a ayudar a entender esta historia. Les dije yo, cuatro cosas, volvámoslas a ver. Compare, busque los términos, quédese con la doctrina y luego practique. Entonces, aquí tenemos unos extractos en inglés, que fue la mejor versión que pude identificar, a la izquierda de unas glosas al Kunst des Fechtens. El trabajo de Lichtenauer, en este caso, sin mal no recuerdo, esto es pseudo Peter von Danzig. Y a la derecha lo tenemos en el lenguaje original. Lo primero que tengo que hacer es comparar. Aquí lo tengo en Peter von Danzig y abajo tengo Judlev. Bien. En rojo marqué aquellas cosas que me parecían importantes a nivel técnico, esas palabras que yo digo, debo quedarme con ellas. Algunas, no todas, o si no, esto me hubiera quedado pintorreteado horrible. Cambiar a través, ir arriba, bind, ligarse, o sea, sujetarse, agregarse, sufechten, golpear corto, entre otras. Deber parar, disparar la punta.
Y a la derecha, en el texto en alemán, busqué las palabras en alemán que correspondían a estas técnicas, que en este caso del ejercicio me interesaban a mí. Bien, ese es el primer ejercicio. Y en amarillo comencé a identificar qué es lo que no estaba en mi ejercicio de comparación. Entonces me di cuenta que, por ejemplo, para la misma técnica en el Krumbhau, dentro del Kunst des Fechtens, Peter von Danzig decía cosas eh, distintas, entre comillas, relativamente distintas a las que decía Judlev. Judlev me dijo cosas que Danzig no me dijo y algunas utilizó palabras distintas. Pongamos algunos ejemplos sencillos. Aquí veo al final, debes parar. No sabemos en este momento, no quiero centrarme en ello, pero dice, debes parar seguramente un golpe, dijo Danzig. Y Judlev me dice, debes desplazar. Aquí, claro, para una persona que no está enamorada de esto puede ser indiferente, es una cosa baladí, pero para mí que amo el arte es ciencia, es algo que realmente disfruto y en lo que hay mucho contenido. Entonces digo, los maestros me están diciendo cosas distintas, o paro o desplazo la otra espada. Y me encuentro que en alemán la palabra es Forsetzen arriba en Danzig y en Judlev me dice versetzen, básicamente lo mismo. Entonces, el traductor usa palabras distintas para la misma técnica. Pongamos otro ejemplo. Claro, en amarillo no me voy a detener en ello porque lo dije y es evidente, lo amarillo no está apareciendo en Danzig, solo apareció en Judlev. Pero Danzig me dice, por ejemplo, aquí en una técnica específica, me dice dispara la punta larga. Y yo por aquí lo marqué. Aquí está marcada la palabra en alemán. Entonces tenemos eh, lo que el trabajo, las cuatro claves con las que iniciamos. Comparar, ya lo estoy haciendo. Identificar los términos, también lo estoy haciendo. Tanto en castellano, perdón, en inglés o castellano, en la tradición que esté trabajando, a su idioma original. Y comienzo a notar las diferencias y esto va a hacer que mi práctica cambie al final del día. Y vemos que me dice disparar la punta, luego Judlev me dice nuevamente dispara la punta, por aquí busqué la palabra y nuevamente coincidió, pero me doy cuenta que en otra, esto es otro libro, no vamos a decir ni de quién ni cómo, en este caso Dovringer me dice dispara la punta, pero Sigmund Ringek, que es este de la R, Dovringer es el de la D, Dovringer dice en la técnica específica, no nos importa en este momento cuál es, dice dispara la punta. Pero Ringek dice simplemente estócalo. Pero él no me da la versión en alemán para poder comparar si es una estocada simple o es una estocada distinta. De manera que, insisto, compara lenguajes, compara documentación, compara versiones y ediciones y comienzas a sacar la mejor conclusión. Insisto, siempre utilizando o tratando de aproximar a la fuente original, a las fuentes primarias y luego a las mejores fuentes secundarias que hayan trabajado esa fuente primaria. Luego identifica los términos, contrástalos y, por supuesto, quédate con la doctrina. Aquí a la izquierda dejamos en alemán y a la derecha en inglés. Lo que les decía es que es evidentísimo y uno lo pasa por obvio. Y me dice, estas dos cosas son el origen de todo el arte, antes y después. Y luego me habla de fuerte y débil y otra cantidad de elementos. Hay que pararse allí, hay que detener. Incluso otras cosas que no tuve tiempo de extraer, que para mí son importantes. Aquí me cambio de tema. Esto ya es espada y broquel, no espada larga como el anterior, en el que hice el mismo ejercicio. Y fue utilizar el inglés, el latín y mirar y comenzar a comparar, utilizar las palabras clave y encontrar cuál es esa doctrina o esa fuente noceológica, esas bases del arte. Y me habla, por ejemplo, de aquí de si tú haces X técnica, si no haces el golpe de escudo, eres un generalis, un vulgar. No dice, pues me lo puedo saltar, es evidente. No, es demasiado importante que uno entienda qué es el generalis
u otro tipo de palabras que son la base. En este caso, aquí al final puse otra, subrayé otra. Manus regens scutum includitur in manu regente gladium. Esto es la técnica clara de cómo relacionar los dos arneses, la espada y el broquel. Bien. Tendríamos muchos ejemplos, ¿no? Podríamos seguir y mucho más claros, mucho más evidentes, pero quiero no extenderme y quedarme como con las ideas básicas y necesarias. Bien. Ahora, para terminar, queremos que desde la sala de armas el Gran Mariscal en Colombia, y si estás en nuestro país, esto sea una herramienta que te ayude a mejor leer, a mejor interpretar, son unas guías básicas, pero es importante que hagas este ejercicio en nuestras redes sociales de vez en cuando. Vamos nosotros buscando en los archivos antiguos de nuestro país y desenmarañando algunas ideas que son bonitas de qué ocurrió con las espadas y la esgrima, el combate en distintas zonas de nuestro país, en Antioquia, en Santa Fe de Bogotá, en Zaragoza, Colombia, en otras zonas, y a partir de eso nutrir la práctica. Esto es muy propio nuestro. Aquí déjenme, permítanme solamente hablar de en el Carnero mismo, que es un documento típico de la historia colombiana y que le enseñan a uno en el colegio. En el Carnero, durante la época virreinal en Santa Fe de Bogotá, se hablaba de montantes y de otro tipo de armas, alabardas, partesanas. Y uno dice, no, eso es solamente de Europa, no. Es una tradición hermana y esto estuvo tan vivo aquí como allí, con sus matices, ¿no? Pero hay que hacer ese ejercicio. La sala de armas, el Gran Mariscal solo quiere que hagamos historia con una espada en la mano, que transitemos juntos el camino de la espada y ya está. Mil gracias por atendernos y nos vemos en una próxima.